A la librería Lugar Común. Hoy tenemos a la profesora Margarita López Maya, que va a estar hablando del legado de Hugo Chávez. Es importante para que estemos conscientes de cuál va a ser la dinámica. La profesora va a hacer una exposición primero y luego se va a abrir el derecho de palabra. Vamos a tener ese micrófono para los que quieran preguntar, pero es importante que no se interrumpa durante toda la primera parte de la intervención. Bueno, sin más nada que decir, les dejo con Margarita. Bueno, muy buenos días, tengan todos, todas. Un gusto estar acá, poder compartir con ustedes. Lo que vamos a hacer hoy va a ser más bien como una especie de reflexión abierta, compartida, sobre un tema que en medio del oleaje de la protesta popular, que ya tiene más de un mes desarrollándose, quizás no resulta fácil hablar del legado del presidente Hugo Chávez en medio de esta turbulencia, ¿no? Pero así como yo hice el esfuerzo esta mañana de tratar de ordenar algunas ideas, yo los invito a ustedes a que también se sienten y traten de coger un poquito de distancia y vamos a tratar de reflexionar sobre cuál ha sido el legado del chavismo en estos 14 años de gobierno. Como ustedes todos saben, el 5 de marzo se cumplió un año de la muerte del presidente Hugo Chávez, pero se cumplió también un mes de una protesta, de un ciclo de protesta que se ha caracterizado por su larga duración en términos venezolanos, por su extensión en términos geográficos, ha tocado por cantidades de ciudades del país, y por el protagonismo de muchas caras, de muchas multitudes allí en la calle, sostenida, masiva. De manera que estamos ante un proceso, un ciclo de protesta en Venezuela. Yo diría que tiene unas especificidades únicas y de alguna manera también condiciona lo que vamos a reflexionar hoy sobre el legado del presidente Hugo Chávez. Pues bien, hace un año murió Hugo Chávez y dejó un vacío muy grande en Venezuela. Un vacío muy grande porque había logrado en 14 años de gobierno concentrar el poder de manera casi absoluta y tomar todas las decisiones. Y de acuerdo pues con la teoría sociológica, cuando muere un líder carismático de esa magnitud, lo que queda atrás es un cuadro administrativo mediocre y desorientado. Y yo creo que eso es el padecimiento que tenemos en este momento. Tenemos un cuadro administrativo, es decir, una élite que quedó tras Hugo Chávez, que sus características principales eran que justamente le debían lealtad al caudillo y mucho menos a la sociedad. No estaban allí por sus capacidades profesionales, no estaban allí por sus habilidades políticas, estaban allí porque eran leales al caudillo, al líder carismático. Y cuando el líder carismático muere, ese cuadro busca afanosamente cómo hago para ahora mantener ese control sobre el poder y cómo legitimo un nuevo gobierno. Y en eso estamos, yo pienso que desde el punto de vista sociopolítico, en una transición, en la búsqueda de una consolidación, de una legitimación que ya no depende de las facultades extraordinarias, de la percepción de los dotes excepcionales que la gente le vio a Hugo Chávez Frías. Ahora es mucho más descarnado el poder, se salieron de los velos del encantamiento, estamos en una crisis profunda y hay que legitimarse. Bien, pero de eso podemos hablar también en las preguntas, lo dejo hasta allí porque ese es el contexto en el cual nos estamos moviendo. Pero pensar un poco sobre el legado del presidente Chávez, a mí se me ocurrió esta mañana ordenándome que volviéramos al momento en que él ganó las elecciones en 1998. Recordemos lo que era la sociedad venezolana en 1998 y tratemos desde allí de ver qué legado dejó el presidente Hugo Chávez. Y a mí se me ocurren, para no excederme tampoco en lo que voy a hablar, 3 puntos que yo quisiera recalcar, balances positivos del legado de Hugo Chávez.
quisiera hablar de ellos con más detalle que de los legados negativos que todos pues padecemos y que en este momento muchos de ustedes, me imagino, manejan bastante información como yo manejo. Pero los legados positivos es más difícil de decir, sobre todo en momentos como estos. Y yo quiero recordar que cuando el presidente Hugo Chávez llegó a la presidencia de la República, gracias a las elecciones de 1998, que ganó contundentemente, la ganó con el 56% de los votos, que era un promedio que solo Jaime Lucinchi había obtenido antes. Jaime Lucinchi lo sobrepasó por 2 décimas. Él llegó allí en medio de una vastísima crisis económica, social y política que teníamos en Venezuela. Era una crisis que se había incubado desde principios de los años 80 y que había estallado pues, en situaciones intolerables en la década de los 90. La brecha de pobreza era atroz, había habido un empobrecimiento abrupto de una parte importante de la población, había habido los escenarios de violencia abiertos con el Caracazo y seguidos después por una protesta de calle muy intensa y muy extensa en ese tiempo, y había una crisis política emblematizada pues en el golpe de Estado, en los golpes de Estado de 1992 y la salida por primera vez en la historia democrática de Venezuela de un presidente bajo cargos de malversación de fondos. Ahí llegó Hugo Chávez Frías con un discurso que algunos, y yo incluso lo he llamado así, con un discurso que rompió el tradicional de consenso de la sociedad venezolana y galopó sobre una ruptura populista, es decir, un discurso dicotómico de los buenos y de los malos, en donde culpabilizó y señalizó dónde estaban los responsables de esos 20 años de crisis y recogió el malestar que estaba en la calle desde hacía ya casi 20 años. Y creo que el legado más importante que deja Hugo Chávez es haber expresado políticamente el malestar de una porción mayoritaria del país, que a finales del siglo XX se sentía excluida, históricamente en algunos casos, o empobrecida en otros casos en los últimos 20 años. O sea, él logró recoger ese malestar y expresarlo políticamente a través de un discurso populista. La responsabilidad de esto es de la Cuarta República, es de la élite política, es del neoliberalismo. Ustedes son un pueblo heroico, ustedes pueden cambiar esto, etcétera, etcétera. Este discurso continuó a lo largo de los 14 años y podríamos hacer evaluaciones positivas o negativas del desarrollo de eso, pero eso marcó de alguna manera a la sociedad venezolana y permitió una ampliación de la inclusión social y política por parte de una parte de la sociedad que hasta fines del siglo XX no sintió que había recibido su parte del ingreso fiscal petrolero. Y sobre eso creo yo que es la parte más importante del legado del presidente Chávez, es esta idea de una ampliación de la ciudadanía, o de esta idea de la ampliación de los venezolanos que se sienten incluidos en la comunidad política. Esa inclusión no es la primera vez que pasa en Venezuela. Yo pienso que el siglo XX fue un siglo de sucesivas ampliaciones de la ciudadanía en la sociedad venezolana. Cuando en 1899 galopa hacia Caracas los andinos, que eran los marginales de la sociedad venezolana, quienes eran esos 8 que estaban ahí en la frontera con Colombia, eran unos marginales que llegan acá y sale la multitud a verlos en la calle cuando llegan por el tranvía y caminan hacia Miraflores. Ahí hubo una ampliación de la comunidad política venezolana. Cuando en 1945 estalla la Revolución de Octubre y que va a terminar finalmente por asentar la democracia representativa en 1958, ahí hubo una ampliación significativa de la comunidad política venezolana. Se incluyó mucha gente gracias a la educación pública, gracias a la salud pública, gracias pues, a todos esos mecanismos del Estado
del Estado que se creó a partir de 1958 y que está en la Constitución de 1959. Y así como en esos dos momentos la sociedad venezolana vio ampliarse ciudadanía para incluir a cada vez más gente como ciudadanos con derechos, así me parece a mí que a finales del siglo XX entró por la puerta también aquellos que se sentían que habían sido excluidos de los beneficios de la modernidad y que habían sido excluidos del ingreso fiscal petrolero que el discurso democrático había enfatizado que pertenecía a todos. Entonces yo creo que ese legado está allí, no solamente, y explica en parte por qué hay sectores en nuestro país que se aferran al chavismo como una identidad, con un agradecimiento. Cuando uno ve el funeral de hace un año de Hugo Chávez Frías y ve las colas y ve los rostros de las caras de las colas, cuando uno vio la entrada en el 14 de abril de la gente que vino a preguntar dónde estaba Chávez y si era verdad que había renunciado, uno ve pues las generaciones de venezolanos que entraron a la modernidad, que entraron a la inclusión en ese momento. Y también la gente que se sintió, el empobrecimiento de Venezuela en los últimos 20 años del siglo XX fue brutal, fue abrupto, produjo muchísimo descontento y mucho resentimiento. Esa gente también se sintió expresada en ese proyecto chavista. Entonces, quería enfatizar eso, porque uno tiende a perder la perspectiva en momentos de mucho malestar. Pero lo que está en el corazón de la legitimidad del chavismo me parece que fue eso. Y creo que es el legado más perdurable del chavismo. Y una cosa muy ligada a esa, que es el segundo punto que quiero enfatizar del legado positivo del presidente Chávez, es haber puesto, introyectado, difundido la idea de que la democracia es participación. El valor de la democracia como participación. Eso lo recalcó 20.000 veces. Acuérdense que a finales del siglo XX la idea participativa había aparecido con contundencia en las propuestas de reforma del Estado. Sin embargo, no había logrado entrar a la aprobación importante por parte de las élites que se aferraban a una democracia de partidos. La democracia participativa no era un producto del presidente Chávez, eso era una propuesta de la sociedad venezolana discutida a lo largo de los 80 y los 90 en espacios institucionales como la Comisión Presidencial de Reforma del Estado o como la Comisión Bicameral Especial presidida por Rafael Caldera en los años 90, donde fue la primera vez que en las propuestas constitucionales apareció el principio de la descentralización y el principio de la participación. Porque el debate, para quienes lo recordamos, muchos de ustedes estarían muy jóvenes para eso, el debate era: la crisis de la democracia se resuelve con más democracia. ¿Y qué es más democracia? Descentralización y participación. Y eso que las élites políticas no lograron pasar, entender y aprobar, pues se aprobó en la Constitución de 1999 gracias a la voluntad política de ese movimiento en ascenso que fue el chavismo. Esa idea de la participación se fue transformando en el camino. Yo he sostenido desde hace varios años que no es lo mismo el primer gobierno del presidente Chávez que el segundo gobierno del presidente Chávez. El primer gobierno del presidente Chávez fue el gobierno de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra una idea de la participación como mecanismo del ciudadano común para tomar decisiones por fuera de los partidos políticos, en el caso de los referendos, de las iniciativas legislativas, de las asambleas de ciudadanos. Todo eso quedó en la Constitución y quedó el famoso artículo 62, en el cual se obliga al Estado a abrir los espacios para la cogestión o autogestión de las comunidades y los individuos en las políticas públicas. Ese es el gran artículo participativo el que ha dado también una fuerte base de legitimidad al chavismo. Eso se trató de ensayar en el primer gobierno del presidente Chávez, pero desafortunadamente encontró obstáculos muy fuertes por factores de la oposición, por una parte,
y con una confrontación política que derivó en un fortalecimiento del Chávez, no de